tomen apunte para que puedan como ir apropiándose de este conocimiento que estos chicos tan preparados me están trayendo. Así que yo de por sí les agradezco muchísimo, Santiago, Alejo, excelentes alumnos, así que bueno, nada, ya los dejo con ustedes entonces, a modo de mini congresito para la clase de computación 2. Listo. Bueno, ahí compartimos la pantalla. Bien. Primero que nada, nos queremos presentar. Somos alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Este es un trabajo que presentamos para la materia de Seminario de Actualización 2. Mi nombre es Rojo Alejo y mi hermano Rojo Santiago. Básicamente lo que vamos a mostrarles es un poco de una arquitectura de inteligencia artificial que se define como GANs, es la abreviatura, pero son redes neuronales generativas adversarias condicionadas. Es un poquito largo el nombre, pero todo tiene, digamos, eran necesarias todas las palabras, ¿no? Porque no es cualquier red neuronal, es una que genera contenido, a diferencia de lo que en otras redes neuronales ustedes ven que siempre se utiliza para clasificar cosas. Esto es un generador de contenido, no clasifica, esto hace cosas. Ahí te interrumpo un segundito. Sí. Les aclaro, chicos, ¿qué sería una arquitectura? Ellos cuando hablan de arquitectura básicamente están hablando de una especie de rompecabezas que agrupa componentes, interfaces y las formas de comunicarse de esos elementos dentro de un sistema. Bien, ahí lo que están ustedes viendo es más o menos una principal, digamos, después de un entrenamiento muy básico, esto sería lo que se le da a la red neuronal como entrada, esta imagen que es muy borrosa, no se entiende. Esto sería la imagen real, y esto es lo que termina haciendo la red neuronal, lo que termina generando a partir de esta imagen. Si ustedes ven, el nivel de detalle es un poco superior. No es como la original, pero es un poco superior. Igual este es un entrenamiento básico. Ahora vamos a poner a entrenar la red neuronal mientras hacemos la exposición, y cuando termine la exposición vamos a ver qué resultados nos ofrece, ¿no? Vamos a ver. Sí. Bien. Bueno, como les contaba, esta es una arquitectura generativa, o sea que genera contenido, y además se llaman redes adversarias porque no está constituido únicamente de una inteligencia artificial, sino que también es otra inteligencia artificial contra la cual compite, mejorando de esta forma el aprendizaje de ambas. Es como que se retroalimentan entre ellas y van mejorando y evolucionan mejor. Y además son condicionadas porque no es que lo que se genera es aleatorio, no es que puede sacar cualquier tipo de imagen, sino que a partir de algo que nosotros le ingresamos como input, termina generando una imagen, digamos, del estilo que nosotros queramos. En este caso son flores, pero podría ser cualquier cosa, y el input puede ser cualquier cosa. Puede ser desde un código de barras hasta, no sé, puede ser una melodía o un trozo de texto, y a partir de ese trozo de texto que nosotros metemos, la red neuronal genere algo. Así que es una arquitectura muy interesante. Bien, primero, antes que nada, tenemos que entrar en algunos conceptos básicos, digamos, de inteligencia artificial. Vamos a empezar con los métodos de aprendizaje. En la inteligencia artificial hay 3 métodos básicos de aprendizaje. Uno que se llama aprendizaje supervisado, otro que es no supervisado y otro que es el aprendizaje reforzado. Generalmente los que más se utilizan son los 2 primeros, así que en esos nos vamos a enfocar más que nada. Un aprendizaje supervisado es, por ejemplo, nosotros tenemos una red neuronal, nosotros le metemos una entrada, entiendan la entrada como un conjunto de datos organizados de una forma determinada. Metemos esa entrada y le decimos lo que queremos, lo que tiene que resolver y cuál sería la salida correcta. Se lo hacemos repetidas veces a la red neuronal hasta que ella sola por sí misma termina encontrando la relación, y después cuando le metemos datos que nunca le habíamos metido, nos da la respuesta correcta.
Ya lo vamos a ver un poquito más gráficamente para que se entienda. Después tenemos, por otro lado, lo que es el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado es cuando nosotros a la red neuronal le metemos un montón, un conjunto de datos. Se utiliza mucho en técnicas de Big Data o clusterizaciones. ¿Qué es la clusterización? Ya lo vamos a ver un poco también más gráficamente, pero básicamente sería, le metemos datos a la red neuronal y ella solo encuentra una relación entre los datos y los agrupa y los separa, bajo un criterio que ella define. Entonces, lo que tienen estas redes es que, una, son más fáciles de entrenar porque los datos no los tengo que andar tagueando yo, o sea, no los tengo que andar etiquetando yo y diciéndole, bueno, a esta entrada es esta la salida correcta, no le tengo que decir nada, directamente le meto la entrada y puedo tomar los datos de la realidad, no sé, de cualquier red social o de donde yo quiera, y la inteligencia artificial sola encuentra la clasificación y como que los discrimina según un criterio que ella elija. El problema es ese, que al nosotros no saber cuál es el criterio, por ahí es difícil saber si está funcionando correctamente o no, y después nos toca a nosotros como personas saber cuál fue el criterio que eligió. O sea, es bastante complejo, pero tiene la ventaja de que, bueno, el set de datos de entrenamiento abunda y es lo que, digamos, es a lo que se apunta, que las inteligencias se entrenen de esta forma. Bueno, vamos a ver un poquito más del aprendizaje supervisado. Aquí está el ejemplo. Miren, nosotros hagamos de cuenta que la cajita esta, que está aquí, esta es la red neuronal que estamos entrenando. Nosotros le ponemos una imagen de un gato y le decimos que es un gato. Después le metemos un perro y le decimos que es un perro. Después le ponemos otro perro, sale un perro. Bueno, así. Llega un punto en el que la red neuronal tiene un 74% de certeza de lo que es un gato y de lo que es un perro. Entonces después yo le muestro una imagen que nunca antes le había dado y la red neuronal, según lo que ella define como gato, de acuerdo a todo lo que yo ya le expliqué, digamos, todo lo que yo ya le mostré que es un gato, me da la respuesta. Entonces, si lo ven, todas son imágenes diferentes, entonces la red neuronal encuentra algún tipo de patrón y ese patrón es lo que hace que después pueda responder. ¿Cómo responde? En base a una probabilidad. Si ven, hay un porcentaje, o sea que una red neuronal es algo medio probabilístico, ¿sí? Vamos más adelante. Esto es lo que le decía yo de clusterización. Imagínense que ustedes les traen y les muestran este papel, ¿no es cierto? Y ustedes no saben nada, porque eso es, no hay una persona diciéndole a la red neuronal qué es o lo que sea. Pero ustedes lo ven y les dicen, agrupen estos símbolos. Y bueno, ustedes lo pueden tomar esta agrupación y decir, bueno, estos son por un lado, los que tienen palitos van por otro, o si no, también los pueden agrupar así, es decir, estos que tienen algo adentro con un círculo, están encerrados con algo, pueden ser un tipo, los que no tienen relleno son otros, los que tienen palitos en diagonal otros, y los que tienen palitos perpendiculares otros. O sea, se dan cuenta que hay varias formas de agarrar los mismos datos y agruparlos de formas diferentes. Entonces ahí es donde está la complejidad de lo que es un aprendizaje no supervisado. La ventaja más grande que tienen la inteligencia artificial, sobre todo la no supervisada, es que puede generar este concepto que se llama espacio latente. ¿Qué es el espacio latente? Imagínense ustedes que tienen que un dato, porque en inteligencia artificial los datos suelen ser multidimensionales. O sea, por ejemplo, hagamos de cuenta una persona. Una persona tiene millones de características, desde color de pelo, altura, lo que ustedes quieran. Características obviamente medibles. Un nombre no sería una característica medible. Pero imagínense eso. Ahora, esa persona está dentro de un espacio que son las infinitas combinaciones de personas y características posibles. Y uno de esos puntos está representado por esa persona. Bueno, la inteligencia artificial logra generar, a medida que va siendo entrenada, ese espacio y saber dónde está ubicado, por ejemplo, una persona, dónde está ubicado otra persona con otras características y otra persona con otras características. Si esto lo llevamos a matemática, inteligencia artificial nos permite hacer incluso
aritméticas, es esto, nos permite hacer aritméticas con estos datos. Si estamos diciendo que este punto es una persona y este otro punto es una persona y está representado por un conjunto de valores, podemos hacer una resta entre personas o una suma entre personas y vamos a obtener como resultado, supónganse, a este punto le resto este punto y obtengo este punto de acá y este punto es otra persona que tiene ciertas características. Podemos hacer ese tipo de cosas, por eso es que es tan importante. También, como les decía, encuentra la relación de la variabilidad de los datos. Nosotros, por ejemplo, en inteligencia artificial o en inteligencia humana nomás, no sabemos definir los objetos con tanta precisión. ¿Qué significa esto? Si yo les pongo a todos ustedes a pensar en una silla, seguramente todos están pensando en una silla diferente. Sin embargo, todos, si es que pudiéramos ver las sillas, todos reconoceríamos a cada una de esas sillas diferentes como una silla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay un concepto de silla que manejamos todos, y ojo que las sillas pueden tener 4 patas o no, pueden tener una sola, pueden tener respaldo, no tener respaldo, ser alta, ser baja, ser chica. Sin embargo, cuando la vemos, la reconocemos. Esa relación, ese tipo de concepto, la inteligencia artificial logra encontrarla. ¿Está? Entonces permite conceptualizar y a partir de la conceptualización también podemos generalizar el conocimiento. Fíjense, esto que está aquí, esta imagen, es lo que les hablaba yo de la aritmética. Nosotros podemos hacer por ejemplo, este rostro es un conjunto, es un punto dentro de este espacio latente, y nosotros podemos hacer el camino, ir viendo cómo va mutando hasta llegar a otro punto diferente. Acá se va a ver un poquito más, es lo mismo, es el mismo concepto, nada más que imagínense que esto es multidimensional, ¿no? Entonces, no es que, si ustedes se imaginan, por ejemplo, en una dimensión tenemos líneas rectas para llegar de un punto a otro. En 2 dimensiones, imagínense un plano, podemos hacer zigzag, dar vueltas, hacer espirales para ir de un punto al otro. Ya hay muchos más caminos para ir de un punto a otro. Imagínense en 60 dimensiones. Tenemos infinitos caminos, sin embargo, por todos los caminos se va a ir mutando la cara hasta llegar a, digamos, a la que queramos llegar. Bueno, vamos... en el método de aprendizaje de la inteligencia artificial, esto es como en las personas. No nos hace falta a nosotros saber cómo es que lo hace, exactamente cómo es que lo hace. Es como las personas. Nosotros a un bebé, ¿cómo hacemos para que aprenda el bebé? El bebé es una caja negra, es algo que nosotros no sabemos cómo funciona su cerebro. Sin embargo, nosotros le mostramos un chupete y le decimos, chupete. Después se lo volvemos a mostrar y le decimos, chupete. Hasta que él asimila la imagen con el chupete, pero no sabemos cómo lo hizo. Y después nosotros le podemos mostrar un chupete diferente y él va a saber que eso es un chupete. Así que a nosotros no nos interesa cómo es que lo hace, pero en definitiva en eso se parece muy mucho al aprendizaje humano. Bueno, vamos a definir algunos conceptos rápidos que algunos ya quizás sepan y otros no. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿No es cierto? La inteligencia artificial es difícil de definir porque depende de la definición de inteligencia. Hoy en día todavía se cuestiona o no se puede definir precisamente la inteligencia humana, entonces imagínense definir inteligencia artificial. Sin embargo, sabemos que hay un montón de inteligencias nuevas, hay inteligencia musical, inteligencia matemática, hay inteligencia motriz. Entonces, la inteligencia artificial es medio difícil de definir, pero básicamente podríamos decir de que es aquella que dota a las máquinas de algún comportamiento que parezca, y esta es la palabra clave dentro de la definición, que parezca o que se asemeje a un comportamiento inteligente. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, un brazo robótico que está programado automáticamente para hacer cierta tarea, como en apariencia es algo inteligente, entra dentro de lo que sería la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial tiene un montón de campos, tiene robótica, procesamiento de lenguaje natural, visión, voz, etc. Tiene un montón de campos en los que se estudia.
Pero el campo que nos interesa a nosotros es este, el aprendizaje automático o Machine Learning. No es como los otros campos, porque este campo es un campo transversal a todos los demás. Una cosa es, como les dije yo, programar un brazo robótico para que se mueva siempre igual, y otra cosa es programar ese brazo robótico para que aprenda cómo debe moverse de acuerdo a cierta situación. Entonces, digamos, ahí es donde entra el aprendizaje automático, ¿no? El Machine Learning. Y es nuclear, como digo, a todo lo demás. Bien. El Machine Learning es como nosotros, generaliza conocimiento a partir de un montón de experiencias. Dentro del Machine Learning hay un montón de técnicas, como son los árboles de decisión, bueno, los modelos de regresión, que lo vamos a ver un poco, digamos, la clasificación, las clusterizaciones y las redes neuronales. Este algoritmo es el más importante últimamente porque es el que nos está permitiendo hacer cosas que son como inteligencia jerarquizada, conceptos jerarquizados. Nos permite hacer que ciertas capas aprendan ciertos conceptos y después unir los conceptos para formar un concepto un poco más complejo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vamos a entrar en lo que son modelos. ¿Qué es un modelo? Un modelo es, si ustedes piensan en la vida real está llena de datos. Hay datos por todos lados, desde sonidos, imágenes, gustos, olfatos, digamos, hay un montón, sensaciones, hay un montón de datos por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Pero no todos los datos están relacionados entre sí. Un modelo nos permite aislar los datos que nos importan o aislar el pedazo de la realidad que nos interesa y poder entenderla. ¿Está bien? Entonces nos simplifica el mundo, el caos de datos ese. Ustedes saben muy bien que exceso de información ya no es información, esa es una de las condiciones de las cualidades de la información, que si no está presentada como debe ser, deja de ser información. Entonces, eso es lo que nos permite un modelo. Ahora, como dije, nos permite comprender el caos y utiliza el entendimiento del comportamiento a nuestro favor. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros modelamos el mundo y podemos entender cómo funciona el mundo, podemos utilizarlo para nuestro beneficio. ¿Por qué hablamos de modelos? Porque una red neuronal es un modelo. ¿Está? Hay varios tipos de modelos, gráficos, matemáticos, descriptivos, etcétera, pero, como dije, una red neuronal es un modelo y se basa de modelos, en modelos. Entonces, el que nos interesa es este, el probabilístico, particularmente. ¿Se acuerdan cuando les mostré el gato? El gato, la inteligencia artificial terminaba dando un resultado según lo que él considera. Entonces dice, hay tanta probabilidad de que esto sea un gato y ahí responde. ¿Ok? ¿Qué tipo de modelo utilizar? Porque vimos que hay un montón de modelos. Y ese modelo que vamos a utilizar es el que nos equilibre entre la complejidad del modelo, qué tan complejo es, y qué tan simple es para utilizarlo. Tiene que haber un equilibrio. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que, bueno, lo que modelamos es el comportamiento de los pájaros, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ponemos en un primer modelo, decimos todos los pájaros vuelan. Pero después, por ejemplo, hay pájaros que son bebés que no vuelan. Entonces decimos, todos los pájaros, mientras no sean bebés, vuelan. Y después vamos y vemos que también están los pájaros, digamos, los pingüinos. Los pingüinos, siendo adultos, no vuelan tampoco. Entonces decimos, todo pájaro que no sea bebé y no sea un pingüino, vuela. Y así, entramos a completar el modelo y nos damos cuenta de que si entramos a meter todas las variables que existen, nos volvemos locos. No podemos armar un modelo a ese nivel de detalle. Entonces empieza a entrar la importancia de los modelos probabilísticos. ¿Qué es más fácil decir? Que el 98% de los pájaros vuelan, nos abstraemos de un montón de características y excepciones de la realidad, y es un modelo que se ajusta bastante bien a lo que nosotros, a lo que nosotros necesitamos. Entonces, es más fácil decir eso que decir que
poner un modelo con tantas variables, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, nos permiten predecir y nos dan simplicidad para trabajar. Bien. Después tenemos los modelos probabilísticos, como le decía, simplifican la variabilidad y comprimen las variables, simplifican la gestión de la información, nos permiten trabajar, permiten hacer conceptualizaciones, generalizaciones, nos permiten razonar, porque así funcionamos nosotros las personas y nos permiten aprender. Generalizar o predecir son las cosas que nosotros tomamos de acuerdo a nuestra experiencia, prejuzgamos algo y ya más o menos, a veces casi siempre le pegamos, ¿viste? O decir, eso me parece que va a pasar esto. Y sucede. Entonces, de acuerdo a la experiencia, nosotros ya predecimos, no hace falta que suceda. Ahora, los modelos tienen 3 componentes fundamentales. Una cosa son las restricciones del modelo. Un modelo ya planteado, en sí, por ejemplo, hagamos de cuenta un círculo, imagínense un círculo, ¿no es cierto? Eso es un modelo, tiene una fórmula matemática y yo no puedo cambiar un círculo y transformarlo en, no sé, en un triángulo. Ya es un círculo. Eso es la restricción del modelo. El modelo es un círculo en sí y no puedo variarlo. Después tenemos por otro lado lo que son parámetros en un modelo. Por ejemplo, en el ejemplo del círculo, yo podría tener el eje, el radio. El radio yo lo puedo achicar, lo puedo agrandar. Siempre va a ser un círculo. Pero puedo hacer un círculo muy grande y un círculo muy chico. Eso sería un parámetro. Estoy tratando de ser lo más gráfico posible. Entonces, si nosotros, ¿para qué nos sirven los parámetros en un modelo? Nos permiten ajustar. Eso se pueden variar, los parámetros del modelo, para ajustar mejor el modelo a los datos. ¿Está bien? Y después tenemos lo que se llama el error del modelo. Ante el error, porque si no podemos medir algo, no lo vamos a poder mejorar y no vamos a poder saber tampoco qué tan cierto es o qué tan fiel es a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se calcula el error del modelo. ¿Cómo se calcula el error del modelo? Tomamos los datos de la realidad, que los medimos nosotros personalmente, calculamos los datos que predice el modelo para eso, para esas mediciones, y hacemos una resta. Al hacer una resta, si nos da 0, obviamente estamos hablando de que la realidad y el modelo coinciden perfectamente. No pasa nunca, casi todos los modelos están errados, por no decirlos todos, pero bueno. Pero eso sería el error. Ahí podemos calcular más o menos qué tan bueno es el modelo y qué tanto refleja la realidad. Bueno, con un modelo lo suficientemente preciso. ¿Y por qué es importante esto? Porque mientras más preciso sea el modelo, nosotros podemos hacer esto. Podemos volver el fenómeno o adelantarlo. Imagínense que tenemos un modelo que representa perfectamente la evolución económica de la Argentina. Entonces, si nosotros supiéramos que tenemos un modelo que es capaz de representar la evolución económica argentina, nosotros no nos hace falta llegar al 2060 para saber cómo va a ser la economía o qué va a ir pasando en la economía. Ya tenemos el modelo, entonces directamente le damos play, que la inteligencia artificial avance 60 años en el futuro y nos diga qué es lo que va a pasar. Lo mismo podemos hacer hacia atrás, podemos ver hacia atrás del modelo, cómo es que llegamos hasta este punto, y si no, podemos hacer otras cosas totalmente diferentes, como agarrar un modelo, meterlo, sacarlo de su entorno habitual, meterlo en un entorno diferente, y ahí, y ahí ver cómo se comporta ese modelo y si va a servir. Por ejemplo, hagamos de cuenta, tenemos un modelo alemán de alguna cosa, no sé, lo que quieran. Lo sacamos del entorno de Alemania, lo metemos en el entorno de Argentina y podemos saberlo sin ni siquiera sacarlo, sin ni siquiera aplicarlo, ¿no? O sea, lo podemos hacer todo de forma analítica. Bien, vamos a lo que son los datos. Los datos son el contacto con la realidad. Los datos son las mediciones que hacemos. ¿Está bien? Generalmente, como les dije, los datos son multidimensionales en su mayoría. Entonces, imagínense, aquí de nuevo, la nube de puntos, cada punto es un dato multidimensional. Imagínense en 3D, y después en varias dimensiones ya no se puede graficar eso. Así que es todo matemático y analítico, hay que como que abstraerse bastante. Bueno, los parámetros, como les dije, los modelos tienen restricciones y los parámetros son la contracara.
son los que dotan al modelo de flexibilidad. ¿Está bien? Entonces, ya lo van a ver un poquito más. Bueno, esto es más de lo mismo. Esto es el ejemplo del círculo que les conté recién. Bien. Fíjense, aquí yo tengo un modelo y quiero ajustarlo a la nube esta de puntos que tengo aquí, ¿sí? Fíjense, yo puedo variar. Tengo un círculo grande, un círculo chico, puedo variar el radio, o puedo decir, bueno, le voy a sumar un parámetro, y si yo le sumo un parámetro, en vez de que sea un único radio, pongo un radio en X y un radio en Y, y lo transformo en un óvalo, y consigo que se ajuste mucho mejor. El espacio que está en negro, como para que lo, digámoslo, con todo lo que veníamos hablando, relacionen, el espacio que está vacío es el error del modelo, porque ahí no hay nada. Entonces, mientras menos espacio quede, es mejor, está mejor ajustado nuestro modelo a los datos que queremos representar, ¿ven? Bueno, eso es más o menos lo que les estaba explicando. También es importante decir que no hay que tener mucho cuidado con lo que son los parámetros o con dotar a los modelos de muchos parámetros, porque si no se puede producir cosas erróneas como el overfitting. ¿Qué es el overfitting? Es cuando, por ejemplo, ustedes entrenan tanto en inteligencia artificial que se vuelve tan especialista en un tipo de casos que si después le mostramos un caso diferente no los reconoce. O sea, llegamos a un punto de tal especialización en que se vuelve inútil, porque a nosotros nos sirve la inteligencia artificial para aplicarlo a casos desconocidos, ¿no? Bien, bueno, el error, dijimos, si no se mensura, no se puede mejorar, se debe definir una función de error. Una función de error. Esto es importante. ¿Por qué es una función? Es una función. Y después van a ver cómo hacemos nosotros para que si nosotros minimizamos la función de error, estamos consiguiendo que se ajuste el modelo o que se entrene el modelo. A medida que vamos haciendo que esta función de error sea más chica, yo les dije que tienda a 0, conseguimos que el modelo se entrene. Y ahora entramos en lo lindo que son neuronas. La neurona es el componente principal, también se la llama perceptrón, el componente principal de una red neuronal. ¿Qué es una neurona? Básicamente es una función matemática así ordinaria como la conocen ustedes. Tiene entradas, que son variables de entrada, y tiene salida, ¿no es cierto? Ahora, esta neurona, cada entrada está sujeta a un peso, aquí no está, pero dentro de la función está. Dentro de la neurona tenemos una suma ponderada, ¿no es cierto? Y fíjense, la entrada 1 está multiplicada por el peso 1. Esto le da ponderación. Estos W son los parámetros del modelo nuestro, de los parámetros que yo le hablaba. Entonces, nosotros podemos decir, la entrada que entre por acá, si yo le pongo un 10 en la W, multiplícamela por 10, o sea, le da un peso de 10. A la entrada X2 yo puedo darle un peso de 3. O sea, decir, todo lo que venga por acá, toda esta información que venga por acá, va a influir en 3 dentro de la suma de la neurona. Y acá puede ser que yo ponga para que influya 100 veces. Entonces, como que yo le doy ponderación a la información. ¿Sí? Bueno. Acá no está representado, pero adicionalmente la neurona posee también un valor de sesgo, que es esto que está aquí. Es una conexión más que siempre tiene peso 1, ¿está bien? Que es, digamos, una variable independiente, ¿sí? Entonces, fíjense, si ustedes ven esta fórmula, bueno, hagamos de cuenta de que este término no existe, ¿no? Tachemos este término. ¿Qué es lo que tenemos? W por X más B. Tenemos una función lineal, ¿se dan cuenta? Pero eso sería si es que yo tengo una sola variable, una sola X. Pero yo les dije que son multivariables, son multidimensionales. Entonces, las funciones generalmente tienen 2, 3, 20, un montón. ¿Está bien? Bien. Ahora, a este sesgo, esto que está aquí, este que es el valor de sesgo, lo utilizamos ¿para qué? Para decir que el sesgo es la inversa del umbral, ¿no es cierto? Sesgo o valla se llama también, es lo contrario al umbral. Digamos, supongamos que nosotros queremos codificar la realidad con la neurona, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos, le estamos aplicando una cosa que se llama función de activación escalonada.
Ya lo van a entender cuando se los muestre. Pero entonces lo único que hacemos nosotros, si ustedes ven, esto es una función lineal. La función lineal tiene un dominio, tiene un recorrido de todos los reales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para que la i solo sea válida entre 0 y 1, ¿no es cierto? Entre dos números. Simple, ponemos de cierta barrera, hagamos de cuenta, desde acá para arriba es un 1 y desde acá para abajo es un 0. Eso es lo que estamos haciendo aquí, con el umbral. ¿Está bien? Y lo hacemos con el valor de sesgo. Perfecto. Bien, ahora, como les digo, codificamos la realidad. Supongamos que X e Y son variables binarias, ¿ok? Entonces decimos, para ser un buen jugador, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es entrenar y ser habilidosos, entonces así vamos a ser buenos jugadores, ¿no es cierto? Fíjense. Si yo no entreno, pero sí soy habilidoso, no voy a ser un buen jugador, porque la condición es que yo sea habilidoso y encima sea, digamos, y encima entrene. Entonces, si solo soy habilidoso, no voy a ser un buen jugador. Si solo entreno y no soy habilidoso, lo lamento, chicos, pero no van a ser buenos jugadores. Y después, si entreno y soy habilidoso, sí voy a ser un buen jugador. ¿Qué es lo que consigo? Yo tengo que hacer que esta función que está aquí adentro represente esto. ¿Se dan cuenta? Y así yo codifico un poco de la realidad. Entonces, acá los valores que están obviamente no coinciden. Fíjense, no coinciden, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense, recuerden que el 2, el 4 y la valla son valores que yo puedo definir porque son los parámetros del modelo. Entonces, así como está este modelo, no se ajusta para nada a esto. Fíjense, me da -3, me da -2 acá, me da 3, acá me da algo positivo, perdón. Aquí me da algo positivo cuando me tendría que dar negativo, y acá me da algo negativo cuando me tendría que dar positivo. Pero fíjense que si prueban con números como el 5, el -6 y el 4, ¿está bien? El 5, el -6 y el 4, o sería 5, 4, -6 acá, o -8, lo que quieran, van a ver que aquí sí se acomoda y nos termina dando algo positivo acá. Eso quiere decir de que este modelo sí sirve para codificar esta realidad, pero tengo que darle los parámetros correctos. Entonces, ¿en qué se centra la inteligencia artificial? Ese es el trabajo. Encontrar los parámetros muchas veces es lo difícil. El problema es encontrar los parámetros que ajustan al modelo que quiero representar. Si ustedes ven lo que yo puse acá y se acuerdan algo de lógica, esto es una compuerta AND. Fíjense, le sacamos y es una compuerta AND. 0, 0 me da 0. 0, 1 me da 0. Y si me da 0 y 1, 0, me da 0. Pero en 1, 1 me da 1. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que consigue la neurona? Hacer esto, trazar una línea y separar todas las situaciones que dan 0 de las situaciones que dan 1. Bien, ahora fíjense, intentemos hacer lo mismo con una neurona, pero en esta compuerta, en una compuerta short, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Fíjense, tiro una línea por acá, me queda el 0, acá arriba. Tiro una línea por acá, me queda el 0 acá abajo, pero el 0 de arriba me queda. Tiro una línea así, me queda un 0 y 1 para allá. O sea, fíjense que con una línea no hay forma de que yo pueda clasificar o resolver este problema. La solución es agregar otra neurona. Si yo agrego otra neurona, tengo otra línea. Si tengo otra línea, puedo hacer la separación como quiero. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que quiero tratar de ilustrar acá? Es que una única neurona está muy limitada, pero si las empezamos a conectar entre ellas, armando lo que sería una red neuronal, podemos ir resolviendo problemas mucho más complejos. ¿Está bien? Vamos más adelante. Bueno, acá hay un ejemplo de regresión lineal. Es un poco de matemática también. Fíjense, esto es la regresión lineal simple. Ustedes imagínense acá, fíjense que este W0 es la B de la neurona. Después tenemos la W1 y la X sub 1.
Esto es lo mismo que está dentro de la neurona. Bueno, es mucho para volver. Pero esto es lo mismo que está adentro de la neurona, ¿está bien? Es una función lineal. Entonces, ¿qué es lo que hace internamente una neurona? Básicamente una regresión lineal. Ahora, esta es simple, pero nosotros vimos que en la neurona había varias variables de entrada. Entonces, es una regresión múltiple. ¿Está bien? Esto es lo que tenemos, una regresión múltiple. Ahora, si ustedes se ponen a ver, lo que se puede hacer es tomar todo esto como una matriz. ¿Ven? Donde tenemos la matriz de variables, donde esto sería una característica, esto sería otra característica del dato, esta sería otra característica del dato. Hagamos de cuenta, por ejemplo, que nosotros lo que queremos saber en I, ¿no es cierto?, es el valor de una vivienda, ¿no es cierto?, según. Y ahora, el valor de la vivienda según esta columna sería el número de habitaciones, esta columna sería el barrio, esta columna podría ser, no sé, la cantidad de pisos que tiene, ¿está bien? Entonces ahí yo puedo ver cómo se comporta el valor del precio de la vivienda conforme a todas esas características. Ahora, obtengo esto, ¿está bien? Este vector es el vector de salida, es un vector de precios, ¿está bien? Nada más que el I1 está representando a la variación de ese precio solo teniendo en cuenta esta característica. El I2 solo teniendo en cuenta esta característica. Y así, ¿está bien? Hasta ahí espero que me sigan. Después lo que se puede hacer, en vez de representar todo esto con matrices, que es muy complicado, se lo representa así. Obviamente, X es la matriz X y W es la matriz de pesos. ¿Está bien? Entonces, la matriz de salida, Y, va a ser igual a la matriz de características por la matriz de parámetros. ¿Qué estoy diciendo? Le estoy dando con esta matriz una ponderación a cada característica. Estoy diciendo, bueno, está bien, el número de habitaciones influye, pero no influye tanto como el barrio. ¿Entienden? O sea, si yo le pongo un 10 al número de habitaciones y le pongo un 100 al número de barrio, al barrio, es como que estoy diciendo, es mucho más importante el barrio. Las dos influyen, pero el barrio es más importante. ¿Ok? Bien. Espero que se vaya entendiendo. Dijimos que para medir nuestros modelos, o qué tan buenos son, necesitamos error. Nosotros acá vamos a usar lo que se llama un error cuadrático medio. ¿Qué es el error cuadrático medio? Imagínense que la línea roja es el modelo que predice nuestra regresión lineal. Predice, según lo que nosotros ya vimos, predice el precio. Pero los puntitos blancos son las mediciones reales. Entonces, fíjense, yo tengo este puntito blanco acá. ¿Cómo calculo el error? Y agarro el punto real, le resto el punto que predigo, básicamente el punto real le resto el punto que predigo, pero aparte, para penalizar más la distancia, por ejemplo, los elevo al cuadrado. O sea que ustedes saben que mientras más distancia haya, como que impacte más en el error del modelo, ¿no? Y ahí tengo mi función de coste. ¿Qué es la función de coste? Es la función de error de la que venimos hablando. ¿Qué es lo que tengo que conseguir? Que esta función se iguale a 0. ¿Y cómo hacíamos nosotros para que una función se iguale a 0? ¿Ven? Yo agarro la función de coste y la igualo a 0. Ahí despejo. En este caso puedo despejar y obtengo W, que sería una matriz de pesos. Yo les había dicho que lo importante era encontrar los parámetros que hacen óptima a la red neuronal. Si esta es la matriz de parámetros, los encontré directamente. Aquí hay un problema, que esto, todas estas ecuaciones están elegidas a propósito para que se pueda despejar fácilmente, pero en la vida real, bueno, no se puede despejar tan fácilmente. Por un lado, y ya van a ver por qué. Y segundo, es que por acá tenemos, miren, una matriz transpuesta. Transponer una matriz con una computadora supone muchísimo procesamiento. Entonces no se puede, hay que buscar mejores métodos. Y aquí está. Fíjense, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos que hacer que la ecuación de error dé 0. ¿Qué es lo que usamos nosotros en matemáticas para encontrar el mínimo de una función? Derivadas. Igualábamos a 0 y podía darnos un máximo o un mínimo, ¿recuerdan? Bueno, eso es el gradiente.
cuando hablamos de multidimensional, eso en matemática 1. Imagínense, en matemática 1 solo tenemos una variable, una dimensión, entonces usábamos derivada. Pero ya cuando nos íbamos a matemática 2 con 2 variables, ya teníamos lo que se llamaba el vector gradiente. ¿Qué es el vector gradiente? Lo mismo, el mismo concepto de matemática 1 de la derivada. Supónganse que están parados acá, el vector gradiente nos dice hacia dónde tenemos que ir, en qué dirección, para ascender lo más rápido posible. Esta función que ustedes ven acá, esto que es acá tridimensional, sería la función de error nuestra. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Minimizarla, o sea, tendríamos que llegar a este puntito, acá, al valle, perdón, acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Si es que el gradiente nos dice hacia dónde subimos, nos vamos a ir en contra, o sea, vamos a hacer menos el gradiente para bajar. ¿Está bien? Y esa es la técnica que se usa para entrenar una inteligencia artificial. Si nosotros vamos caminando, recuerden que esto que está acá, este 0 sub 1 y 0 sub 2, estos son los parámetros. Y estas son todas las combinaciones, este plano que está aquí, son todas las combinaciones de los parámetros que podemos tomar. ¿Está? Entonces, nosotros si nos desplazamos acá, van a ver que coincide con un punto en el plano inferior donde yo tengo una combinación determinada de parámetros. ¿Está bien? Bien, ahora, ¿el gradiente cómo se calcula? Se calcula con las derivadas parciales de uno y de otro. ¿Está bien? De una y de otra variable. ¿Sí? Bueno, aquí hay algo que falta, que es muy importante, que se llama el ratio de aprendizaje. Y ya van a ver, el ratio de aprendizaje es, el vector gradiente me dice hacia dónde ir, pero no me dice cuánto caminar. ¿Está bien? No me dice cuánto, si doy un paso largo o doy un paso cortito o cómo hago. El ratio de aprendizaje es la que dice el paso, cómo va a ser ese paso que voy a dar en esa dirección, ¿ok? Fíjense que esto no es un tema menor, ¿por qué? Porque imagínense que ustedes vienen de acá y quieren caer en el pozo este, pero dan pasos de medio mapa. Si ustedes dan un paso de medio mapa, se vienen hasta acá, porque van a venir en la dirección, perfecto, y se vienen acá. Y después el gradiente les va a decir, no, se tienen que volver para allá. Y bueno, van a dar otro medio paso y van a volver al otro lado. Y así, nunca van a poder llegar ahí porque tienen un ratio muy grande. Ahora se los muestro. Fíjense, en este caso, yo tengo algo que tiene un ratio muy pequeño. Si yo tengo un ratio muy pequeño, está bien, se va entrenando, voy avanzando. Primero les tengo que explicar qué es esto, perdón. Este mapa, fíjense, lo que está en los puntos son como los huecos que veíamos en el mapa anterior, estos huecos. O sea, es un mapa de profundidad. A medida que el color se intensifica, quiere decir que me estoy yendo más profundo. Fíjense que el objetivo es llegar lo más profundo que podamos. Pero si le doy un ratio muy pequeño, ¿saben la cantidad de veces que yo tengo que iterar? O sea, porque cuando yo mido el gradiente, doy un paso, vuelvo a medir el gradiente, ¿entienden? Y vuelvo a dar un paso, y vuelvo a medir el gradiente para que me dé la dirección, y vuelvo a dar un paso, y vuelvo a medir el gradiente. Imagínense, si doy un ratio chico, la capacidad de computación que necesito es monstruosa. Ahora, si doy un paso muy grande, fíjense lo que pasa. No puedo entrar nunca en el punto. ¿Se dan cuenta? En la profundidad. Es lo que les decía yo. Si me paso medio mapa y medio mapa y medio mapa, nunca voy a llegar. Ahora, si yo encuentro el ratio, justo el ratio que necesito, consigo optimizar la capacidad de procesamiento y encima llego al mínimo. ¿Perfecto? Espero que se entienda, chicos. Si tienen alguna duda, me preguntan. Bueno, capas. Empezamos con lo que es una red neuronal. Dijimos que para tener conocimientos, resolver problemas más grandes, lo que necesitábamos era unir neuronas. Las neuronas se pueden unir de la siguiente forma. Una delante de otra o una en la misma capa o una al lado de otra en la misma capa. En una red neuronal a la capa inicial, la primera capa se le llama capa de entrada. En el medio hay un montón de capas que se le llaman capas ocultas y al último hay una capa que se le llama capa de salida. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es una red neuronal. Fíjense, yo tengo, esto es importante, a cada capa posterior le ingresa todas las salidas de la capa anterior. ¿Está bien? Fíjense, todas, o sea, todas las salidas de la capa anterior. Pero en el peso ustedes pueden poner, si es que, por ejemplo,
esta salida no influye para lo que va a pensar, entre comillas, esta neurona, podemos ponerle una matriz de peso 0. Le ponemos 0 en el peso, entonces como que anulamos esta conexión. ¿Entienden? Bueno, vamos aquí. Acá es un ejemplo práctico. Fíjense, si yo entreno y soy habilidoso, esta neurona logra pensar y decir, ah, es un buen jugador. Y ahora tenemos por otro lado otra neurona que se encarga de pensar otro concepto diferente, como que si descanso suficiente y como bien, voy a tener una larga vida. Ahora puedo usar una tercera neurona para decir, si soy un buen jugador y voy a tener una larga vida, puedo jugar profesionalmente hasta los 41. ¿Entienden? Ahí es el ejemplo más claro de cómo se jerarquiza el conocimiento y se va consiguiendo conceptos más complejos a partir de conceptos más simples. Bien, ahora vamos a lo que es una red neuronal. Hablamos de que las tenemos que apilar y todo, digamos, relacionar unas con otras. Perfecto. Ahora fíjense, todas estas son funciones lineales porque vimos que eran sumas ponderadas del peso por la variable que entraba. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué pasa? Si yo sumo linealmente un montón de líneas, lo único que obtengo es una línea. Imagínense las funciones. Vamos más atrás. Bueno, imagínense las funciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Juntamos las X con las X, las Y con las Y, los términos independientes con los términos independientes. Resolvemos y nos damos con qué terminamos teniendo qué. Una única función lineal. ¿Se dan cuenta? Es fácil de pensar eso. Entonces, ahí tenemos un problema, porque si es que sumar líneas rectas nos dan como resultado una única línea recta, todo esto sería equivalente a una gran neurona. Problema. No nos sirve. Colapsa todo. ¿Cómo se soluciona? Con lo último que yo les dije que le hacía falta a la neurona, la función de activación. ¿Qué hace la función de activación? Es una función que distorsiona la salida de cada neurona, consiguiendo de que pierda la linealidad, entonces las puedo poner una en secuencia de la otra y eso no me va a colapsar la red neuronal, ¿ok? Funciones de activación hay varias, vamos. Bueno, tienen como funciones de activación, tienen esta que es la función escalonada. Ya les mostré yo con el ejemplo anterior que en una función escalonada nosotros a partir de ciertos parámetros, cierto rango, a partir de 0 en este caso, todos los valores que pasaban del 0 son 1 y todos los valores que están del 0 para atrás son negativos. Nosotros lo habíamos usado para codificar ahí cuando les mostré la primera neurona. ¿Está bien? Esta función no se utiliza mucho porque no favorece el aprendizaje realmente como digamos, es binaria, no se utiliza mucho. Después tenemos lo que es una función sigmoide, que es esta, que lo que hace es ir de 1 a 0, digamos, satura en 0 los valores negativos y satura en 1 los valores positivos, ¿está bien? Después tenemos la tangente hiperbólica, que lo que hace es muy parecida a la sigmoide, nada más que cambia lo que son los valores. Para los negativos, sature menos 1, y para los positivos, sature en 1. Después tenemos esta función que se llama rectificada lineal, que lo que hace es que de 0 para atrás, digamos, o sea, para valores negativos, siempre nos da un 0. Y para valores positivos ya se comporta como una línea recta. Después hay otra más que se usa que se llama Liqui-Relu, que lo único que hace es, en vez de ser 0 todo para atrás, es también una función lineal, pero es una lineal con una pendiente diferente a la que va de 0 en adelante, ¿ok? Bien, ahora yo les había dicho que nosotros habíamos usado esta escalonada y les había dicho que había 2 dimensiones, 2 planos. Fíjense dónde está. Esto era lo que habíamos usado para diferenciar. Ese plano, fíjense, ese plano que está ahí, eso es lo que nosotros utilizamos para separar los puntos. Todo lo que está por encima de ese plano, esto representa las 2 dimensiones. No sé si se llega a entender, pero esto representa las 2 dimensiones, las 2 variables que utilizamos, ¿sí? Que sea buen jugador y que sea habilidoso, no, que entrene y que sea habilidoso. Ahora, todas las combinaciones que están por encima, en valor, dan por encima de ese plano, dan el 1. Y las que dan por abajo, dan un 0. Lo mismo pasa con todas estas otras. Se utilizan, ¿no? Estas se utilizan a conveniencia de acuerdo a la red neuronal que estamos creando. Bien,
Por ejemplo, vamos a un ejemplo más complejo. Acá vamos a usar las sigmoides. Si nosotros agarramos 4 sigmoides y las ponemos todas en posiciones diferentes, obtenemos esta figura geométrica. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa? A medida que vamos ajustando los parámetros, fíjense, este es el problema que queremos resolver. Clasificar esto y separarlo de lo otro. Entonces, a medida que ajustamos, eso que hace que el plano suba es el ajuste del parámetro. Ese plano que va cortando es el ajuste de parámetro. Fíjense que llega un punto en el que conseguimos que los parámetros queden exactamente como lo que queremos clasificar, ¿sí? Ya van viendo que no es tan fácil como lineal y así. Bueno, esto es, ya les vamos a pasar después el link para que lo puedan ver, para que ustedes puedan ver cómo jugar con una red neuronal. Ustedes pueden crear más capas, pueden crearle neurones a cada capa, el tipo de función que quieren que tenga de activación, etcétera, para resolver los problemas. Ya eso. Esa es una de las funciones más importantes que van a poder utilizar. Sí, está bueno porque no pueden romper nada. Ahí más o menos les permiten de forma, fíjense, hasta tienen el ratio de aprendizaje que yo les decía, lo pueden medir también para que vean cómo variando esto ustedes lo pueden, digamos, lo pueden ajustar mejor al parámetro. Exacto. Bueno, ahora, vamos a esto. Backpropagation, y no les voy a dar la matemática, solo les voy a dar el concepto. ¿Está bien? Miren, backpropagation es el algoritmo que sacó la inteligencia artificial adelante, porque se había dejado de estudiar sobre inteligencia artificial, porque cuando ven esto de los parámetros y cómo se encuentra el parámetro óptimo, es súper difícil, y antes se hacía por fuerza bruta. Imagínense poner en una red neuronal a cambiar los parámetros a lo tonto, no tiene mucho sentido. Entonces se había dejado de estudiar en esto hasta que una persona, o en realidad 3, propusieron esto, y esto fue lo que sacó la evolución de la inteligencia artificial que tenemos hoy. El algoritmo de backpropagation. Imagínense, nosotros dijimos que esto es lo que nosotros tenemos que encontrar, los mejores parámetros. Ahora, nuestra función de error está en la salida de nuestra red neuronal, porque es lo que, digamos, lo que dice la red neuronal, que después lo comparamos con la realidad y obtenemos ese error. Bien, entonces, fíjense, lo que nosotros tenemos que saber es cómo afecta este parámetro que está puesto acá a la salida de la red. Ahora, fíjense, este parámetro afecta por este camino a la salida de la red y a la función de coste. Ahora fíjense, este mismo parámetro en una red neuronal no solo afecta por este camino, sino que también afecta por este otro camino a la función. Y también lo afecta por todos estos caminos. ¿Está bien? Entonces, este parámetro está afectando a la función de coste o a la función de error por todos lados. ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuál es la mejor opción de esto? Eso no es todo. Decimos, bueno, ahí termina el problema, lo solucionamos. Pero piensen también en esto. Este parámetro, acá hay otro parámetro, acá hay otro parámetro. O sea que el error que este parámetro tiene influye en este otro parámetro, influye en este otro parámetro. Y es como que hagan de cuenta que uno le está echando la bronca al otro, como en una organización grande. Imagínense, el jefe que está ahí arriba dice, se entera que las cosas no salen bien y le echa la bronca a los gerentes generales, después los gerentes generales le echan la bronca a los intermedios a los empleados, ¿entienden? Es como una delegación de responsabilidades. Y hay que saber cuál de todos estos es el desgraciado que está mal. Entonces, recuerden que nosotros, esto que está aquí, esto es lo que tenemos que conseguir. La variación de la función de coste, o sea, de la función de error, con respecto a la variación de un parámetro. ¿Cómo varía el costo de acuerdo al parámetro? Entonces, ven, es imposible calcular hasta que llegó este algoritmo. ¿Está bien? ¿Cómo se entrena una red neuronal? En la primera pasada, a la red neuronal se le ponen todos parámetros aleatorios. ¿Está bien? Se le pone cualquier cosa en las W.
Entonces, lo que conseguimos es pararnos, ¿se acuerdan en el terreno ese cuando les expliqué gradiente? Es pararnos en algún punto de ese terreno de forma aleatoria. Y a partir de ahí empezamos con la obtención del error, vemos qué tan errados estamos, calculamos el gradiente, ¿está bien? Hacemos la retropropagación de errores, o sea, usamos este algoritmo para irnos hacia atrás para conseguir el vector gradiente, y una vez que tenemos el vector gradiente, avanzamos en un ratio de aprendizaje en esa dirección, un poquito. Avanzamos un poquito y volvemos a hacer todo el cálculo de nuevo con esos parámetros modificados. ¿Está bien? Modificamos los pesos y con todos esos parámetros modificados avanzamos un poquito. Y vemos cómo nos da de nuevo el error. Y esto es algo cíclico. Una y otra y otra y otra vez. ¿Está bien? Bueno, creo que esta parte, no sé, profe, si quiere que le dé o lo dejo ahí, porque puedo hacerlo, pero súper rápido. Después, sí. No, yo creo que esa cuestión ya está bastante técnica. Hasta ahí ya está involucrado lo que ellos tenían que ver, así que me parece bárbaro lo que han tocado ya. Bien. No sé si querés mostrar algo del código y cómo Bien. la aplicación de esto en la práctica, ¿no? Vamos a avanzar un poco para mostrar un poquito la arquitectura, no sé si le parece. La arquitectura de lo que ahora, después de toda esta teoría, entramos en lo que es redes generativas adversarias. Fíjense, esto que tenemos acá es una red neuronal y esto es una red neuronal. Esto es una red neuronal generativa. Esta es la que genera el contenido. Y esta es una red neuronal discriminadora que lo que hace es decir si lo que generó este contenido es real o no es real. Básicamente de eso se compone. Esto es un dataset con el que se entrena esta neurona. Esta red neuronal se entrena con fotos reales, obviamente, y también con las fotos, le ingresan las fotos falsas, ¿no? Para que pueda decidir. Aquí faltaría algo en este gráfico, que sería que la salida de esta red neuronal, que es un error, ¿no es cierto? Una función de error, retroalimenta en cierta forma esta red neuronal como diciéndole dónde es que le pareció a esta red neuronal que estaba fallando. Entonces eso le permite a esta red neuronal prestar un poco más de atención en esos detalles. Ya lo vamos a ver un poquito más rápido. Como les decía, está formada por un generador, la imagen falsa, un dataset de test y un discriminador. Ahora, la arquitectura del generador, porque son dos redes neuronales, hay dos arquitecturas, pero juntas forman una arquitectura única, ¿no? La arquitectura del generador es esto. Es un decodificador, está formado por una red convolucional, ¿no? Que es un codificador, y después una red deconvolucional, que es un decodificador. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hago? Yo al meterle, por ejemplo, acá una imagen, la voy desarmando, la voy filtrando hasta que llego acá. Acá la obtengo como si fuese un vector de datos, ¿sí? Ese vector que sale acá es, fíjense que estas redes se llaman condicionadas. Ese vector es el que va a condicionar el output de este otro pedazo de decodificador. Es lo que me va a decir, a partir de este vector, ese vector de datos, como les estoy llamando, bueno, recuerdan que yo les dije que un punto un dato era multidimensional. Bueno, ese vector, a lo que yo llamo vector, es un punto multidimensional. ¿Entienden? Entonces, ese punto multidimensional es lo que entra como identificador para decirle a esta red neuronal lo que debe generar. ¿Está bien? Está lejos de ser, digamos, una imagen completa en sí misma. Es apenas información. Y esta red, a partir de eso, va escalando en detalle, va escalando y termina sacándonos la imagen real. ¿Sí? Bueno, acá hay un poco más de lo mismo. Y después, la otra particularidad de esta red es esto, el discriminador. El discriminador no es un discriminador, no es algo que nos dice si toda la imagen es real o toda es falsa, ¿no? No es un clasificador, sino que es un patchgun. Es este tipo de discriminador, que lo que hace es agarrar, tomar la imagen, imagínense la foto, corta un pedacito, digamos 30 por 30 píxeles, y dice, este pedacito sí es real.
después va al pedacito siguiente y dice, este no, este sí, este no. ¿Entienden? O sea que en vez de decir no, si toda la imagen es real, nos la mapea de cierta forma nos la mapea. Bien, entonces esto es lo que obtenemos como de salida. En vez de salir un verdadero o un falso, obtenemos un mapa que nos dice, este pedazo está muy, este no es muy real, pero este sí. Básicamente eso es lo que hace, ¿sí? Bueno, por ahora eso sería todo. Ahora vamos a ver un poco el código. Antes que nada les quiero decir que esto salió de un paper de doctorado de una persona que se llama Ian Goodfellow, que se le ocurrió hacer este tipo de arquitectura. Acá está el paper. Lo que nosotros hicimos fue reproducirlo en el código, ¿no? Y fíjense más o menos las aplicaciones que puede llegar a tener este tipo de arquitectura. Imagínense, mire, o sea, si nuestra red neuronal está entrenada para hacer gatos, digamos, y nosotros le damos una forma de algo, lo va a tratar de acomodar y va a ser un gato panqueque. O sea, un gato pan, no sé. También sirve para segmentar imágenes, ¿no? Esto nosotros tenemos el código, porque también nos basamos en esto, en esta parte. Fíjense lo que puede producir a partir de esto. Fíjense lo que es esto, fíjense lo que generó la red neuronal, y esto es importante, que yo no lo dije acá, pero es que en la arquitectura, en ningún momento esta red neuronal ve los datos reales. O sea, termina generando algo muy realista y muy parecido a lo que estaba en el dataset original, pero sin tocar nunca los datos reales. ¿Está? Sino que a partir de lo que sale del discriminador, él más o menos entiende y termina creando cosas así, ¿ven? Esta sería la imagen real, esta es la imagen que se le metió al generador para condicionarlo, y esto es lo que terminó sacando el generador, ¿sí? Todos los datos, todo lo que está en el código o las características se encuentran aquí en la parte del final, en el apéndice del paper, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ir al código. No sé si recuerdan más o menos cómo se habían estado viendo las flores cuando empezamos, pero miren, ahora nosotros lo pusimos a entrenar 50 épocas, y miren, esto es lo que nosotros le metíamos al generador, esta es la real, y más o menos, fíjense que, y esto obviamente a medida que si nosotros lo vamos entrenando un poco más, vamos a conseguir mejores resultados. Mostrarle el video, le mostramos el video. Bueno, mostramos el video de cómo se vería el ejercicio después, digamos, después del entrenamiento. Sí, esta es una forma rápida de cómo iría entrenando. Miren cómo inicia, miren la calidad, miren el detalle, porque así es como funciona. Primero, yo les dije, la red neuronal se para en un punto aleatorio porque no sabe nada. Entonces, en ese mapa se para en un punto aleatorio y saca estas cosas, que son horribles. No se entienden. Pero a medida que va avanzando y va entrenando, va consiguiendo cierto nivel de aprendizaje y va mejorando en calidad. Esto es si la ponemos a entrenar a full. Nosotros, esto también es importante por ahí para los que quieran, como se necesita muchísimo potencia de cómputo para trabajar con inteligencias artificiales, se necesitan tarjetas gráficas muy potentes para trabajar. Nosotros lo que utilizamos es esta herramienta que se llama Google Colab, ¿no? Que es una herramienta donde Google nos pone a disposición su hardware por tiempo limitado, ¿no? Es gratuito, pero les da 12 horas donde él les pone a disposición su hardware para que ustedes hagan cualquier tipo de cómputo y funciona con Python. Y TensorFlow. Bueno, vamos un poquito a ver el tema del código. Funciones más importantes del código. Bueno, primero, bueno, vamos a ir hasta arriba.
y les voy a ir comentando un poquito. Bueno, en esta parte de acá, rápidamente, esta es la vinculación de la herramienta en donde estamos, que es Google Colab, con Google Drive. Es donde vinculamos las dos plataformas. Bueno, esta parte de acá sería las librerías que vamos a estar utilizando: TensorFlow, Matplotlib y NumPy. Bueno, acá estaríamos definiendo todas las rutas de dónde van a estar los datos y en qué lugar vamos a estar guardando todos los datos entrenados de las nuevas imágenes generadas. Bueno, esta parte de acá es cómo definimos un listado de todos los datos que tenemos, y cómo los vamos a ir separando en las muestras de entrenamiento. Acá vamos a definir y vamos a redimensionar todas las imágenes, vamos a normalizarlas. Acá vamos a usar una función importante que es random jitter. Ya vamos a explicar qué es, qué es lo que hace. Acá cargamos la ruta de imágenes. Bueno, acá casteamos, bueno, como transformamos las imágenes en un mismo formato, en tres colores de color. Bueno, ¿qué más? Bueno, en esta de acá, lo que vamos a estar haciendo acá, en esta parte de acá, vamos a estar cargando ya todos los datos y los vamos a tener ya todos cargados para recién empezar a trabajar con los datasets. Bueno, aquí vamos a definir la arquitectura Pix2Pix para trabajar con nuestras imágenes. ¿Qué más? Bueno, van a aparecer lo que son los downsampler, upsampler, ya les voy a ir contando. El generador, cómo es, en qué consiste. Después acá está el discriminador, que son, digamos, esta y esta serían las dos redes neuronales que están compitiendo entre ellas. Acá la función de coste. ¿Qué más? Cómo es que relacionan las dos funciones de coste, la del generador y la del discriminador. Bueno, esto es un punto de restauración y también es unas funciones especiales de Keras que sirven para optimizar, que se llaman ADAM, que son muy buenas para optimizar todas las funciones y aprovechar todo lo que es el backpropagation. ¿Qué más? Bueno, acá definimos la rutina para evaluar el comportamiento de nuestro generador de imágenes. Esta de acá sería como donde enlazamos todos los módulos que fuimos implementando de las distintas funciones que fuimos creando para el discriminador y el generador. Bueno, y acá es donde definimos una rutina de entrenamiento, cómo va a ir pasando, qué es lo que va a ir mostrando, qué datos le vamos a ir ingresando, el número de épocas que va a ir mostrándose y en el salto en el que estemos. Bueno, esto ya obviamente está ya entrenada, digamos, pero como ya habíamos definido, un entrenamiento de 50 épocas, que es muy poquito. Si se fijan, hay una leve mejoría de toda esta imagen que está desenfocada. Nos lleva a esta que está un poquito más trabajada, como un poquito más nítida. Bueno, esta imagen es la que generó por sí misma la inteligencia artificial, bueno, el programa. Ahora vamos a ir hasta arriba. Bueno, volvemos de cero.
Acá, bueno, como les dije, se va a vincular simplemente lo que es el Google Colab con el Google Drive. Es una pavada. Bueno, acá ya vamos a la segunda versión de TensorFlow, donde se pulen varios errores de la primera versión. Nada muy relevante. Bueno, estas son las primeras librerías que vamos a estar importando, que es TensorFlow, que sirve para todo lo que sea el tratamiento de redes neuronales y capas, que ya las vamos a estar viendo, ya las vamos a ir viendo. Después Matplotlib, que va a servir para mostrar los datos de forma gráfica. Después NumPy, que nos va a estar mostrando, nos va a estar permitiendo realizar cálculos con matrices y funciones matemáticas. Bueno, arrancamos con esta parte de acá, que es definir dónde van a estar nuestros datos, dónde se van a guardar los datos, también un link de checkpoint y dónde van a estar los datos de entrada, de salida, bueno, no muy importante. Bueno, en esta parte de acá lo que hacemos es contabilizar de nuestra ruta de datos la cantidad de imágenes que tenemos de nuestro dataset, y de ahí vamos a agarrar una muestra de 500 imágenes, de las cuales vamos a tomar el 80% para entrenamiento, y después van a quedar solo 100 para test, y va a ir mezclándola de forma aleatoria. Bueno, acá define la ruta. Bueno, por eso acá nos muestra la cantidad de imágenes que tenemos de dataset, que son 4319, 400 que les dije para el entrenamiento y 100 para el test. ¿Qué más? Bueno, acá, en esta parte de acá, en esta celda de acá, lo que vamos a hacer es redefinir las imágenes, o sea, para que todas tengan el mismo tamaño especificado y la misma altura. Las vamos a rescalar con resize. Bueno, esta parte de acá es normalizar, que nos pide el paper, nos pide que normalicemos las imágenes. ¿Qué significa normalizar? Bueno, para que las imágenes, porque las imágenes se representan con una matriz que van de 0 a 256 colores. Bueno, para mejorar el cómputo y que sea más estable, se recomienda de que se pueda trabajar en un rango de -1 y 1, y para garantizar eso, que es algo que nos pide el paper, lo que hacemos es dividir por la mitad a la matriz de píxeles, la dividimos por la mitad y le restamos 1, y con eso vamos a estar trabajando en un rango de 1 y -1. Bueno, ¿qué más? En esta celda de acá, esta es la función que yo les dije que es muy importante, que es random jitter. El paper especifica, ahora acá les muestro, que apliquemos el random jitter para tener un mejor entrenamiento. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Es en base a nuestro dataset. De las 500 fotos vamos a estar tomando, vamos a estar generando más fotos, pero por ejemplo, de una imagen de una margarita, lo que va a estar haciendo es reproducir esa margarita de distintas formas un poco alteradas, para que tenga distintas variables sobre la misma flor. Acá, por ejemplo, lo que hace, acá les hace un corte aleatorio y un giro aleatorio. Eso es lo que hace Random Jitter. Acá especifica la redimensión, que va a ser de 286 por 286 por 3 canales de color. ¿Qué más? Acá las apila y les aplica el corte para generar más imágenes del mismo tipo. Obviamente apenitas alteradas cada uno, para que sean todas imágenes relativamente parecidas, pero que sean todas distintas y pueda generar un mejor entrenamiento a la hora de procesar las imágenes.
Bueno, y acá le proporciona, esta parte de acá le proporciona de forma aleatoria, porque usa una probabilidad de 0,5, que en la mitad de los casos a la imagen la haga girar a sí misma. Bueno, acá se la redimensiona. Y esto es más de lo mismo. Esto es para saber si es que vamos a llamar a la augmentation o no. ¿Por qué? Porque este proceso de random jitter no se le aplica a todo, solo se le aplica a las imágenes de entrenamiento. ¿Está bien? Bueno, si nosotros hacemos un image show, acá tenemos, teóricamente, ¿sí? Sí, porque no estuvimos antes. Ah, bueno. ¿Ven? Ahí se dio vuelta la imagen. Eso es aleatorio. A veces se va a dar vuelta, a veces no se va a dar vuelta. A ver. ¿Ven? Básicamente eso es lo que hacemos. La redimensionamos. Ahí está en 256 por 256. ¿Ven? Bien. Bien. Acá lo que usamos es la API para crear de Python, para crear el dataset. Porque hasta ahora lo único que hicimos fue acomodar todas las imágenes para que nos sirvan. ¿No es cierto? Para tenerlas normalizadas en cierta forma. Creamos un dataset. Lo primero que hacemos es meterle la lista de nombres que le habíamos dado y después hacemos un mapeo con los archivos que están, ¿Y en qué lugar? Que están digamos, en la carpeta. Entonces se hace un mapeo. Y después, esto que ponemos acá es para que nos genere batch de tamaño de una unidad. ¿Por qué de una? Porque el paper te dice que así trabaja mejor, haciendo batch, porque con los datos en la inteligencia artificial se suele hacer batch de cómputo, que son como agrupaciones de datos grandes para trabajar, pero el paper recomendaba uno, ¿no? Bueno, esto es para ver nomás. ¿Cómo quedan las imágenes? Cómo quedan las imágenes, sí. Un testeo vendría a ser. Bien. Estoy bajando. Bueno, aquí lo que hacemos es importar el módulo de Keras. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron, yo les dije que había funciones de activación, había un montón de cosas que usábamos en redes neuronales, y ustedes las pueden implementar matemáticamente desde cero, o pueden usar una librería que ya viene especializada. Por ejemplo, la Keras Layers les permite crear capas directamente de capas de neuronas, les permite definir qué función de activación va a tener cada neurona. Es mucho más cómodo para trabajar. ¿Está bien? Derivas parciales también. Acá lo que tenemos es el downsample. ¿Qué es el downsample? Acá estamos hablando ya de que vamos a trabajar, estamos diciendo cómo hacer la secuencia de una capa a otra. El downsample sería esto, ir de capa en el encoder, ir de acá, 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 acá. Después tenemos un upsample o un upscaling, acá, 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 acá. Y después, bueno, tenemos el discriminador. ¿Está bien? Bueno, lo que hacemos es definir la inicialización. Esto, que es un ruido gaussiano, Que está en el paper. está definido también en el paper. Hay muchas cosas que están definidas en el paper y lo definimos como algo de un objeto de tipo secuencial. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven, les mostré, vamos en cascada hacia abajo, entonces es algo que tiene que ir secuencia tras secuencia tras secuencia. Acá tenemos, tenemos una convolución de 2 dimensiones. Todo esto, toda esta información, la cantidad de filtro, el stride que va a tener, todo esto está definido en el paper y nosotros lo único que hicimos fue reproducirlo. Porque hay algo que pocos saben y es que las arquitecturas de las redes neuronales, a veces ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si saco una neurona de la tercera capa? Funciona igual, pero por ahí el nivel de precisión con el que funciona no es, o sino el nivel de optimización que tiene a la hora de entrenarse, a la hora del cómputo, no es. Entonces, no hay una regla para definir la estructura de la red neuronal, ¿entienden? Eso todavía como que se hace medio a lo mono y se va probando. Lo que sí sacó Google hace poco, que esto también es importante, que lo sepan, es una inteligencia artificial que hace inteligencias artificiales que se llama IA Autotune, que básicamente
es para optimizar. Prueba varias arquitecturas sobre un problema diferente y dice cuál es la que tiene mejor porcentaje mientras va descartando las otras. Es bastante interesante, un tema que si lo quieren ver, lo pueden ver también. Bueno, acá fíjense, yo les voy a mostrar Es el downsample. el downsample, cómo es entre uno y otro, y dice que tiene que tener una capa convolucional, después tiene que tener un batch normalization. A ver. Todo eso está definido en el paper. Fíjense que acá, por ejemplo, si nosotros vamos al generador, la arquitectura del generador, el encoder, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el generador está formado por un encoder y un decoder? Bueno, el encoder está formado por C64. Acá arriba dice que cuando se ponga C, se está haciendo referencia a esta secuencia. Convolucional, un batch norm y una relu. Y eso es lo que más o menos nosotros estamos haciendo acá. ¿Sí? Convolucional, un batch norm, que está acá, un batch normalization. ¿Por qué está dentro de un if? Porque hay unas excepciones dependiendo de la capa en la que se trate, va o no va el batch norm, lo especifica en el paper. Y una relu también, o una liquid relu, en este caso. ¿Está bien? Se crea el downsample. Después tenemos el upsample. Este sería el objeto secuencial. Recuerden que yo les había dicho que era un objeto secuencial. El secuencial, pero para escalar. Este es para ir decodificando. Y empieza, fíjense, empieza con una convolución 2 transpuesta. ¿Está bien? No es la convolucional normal. ¿Por qué? Porque viene de la convolucional. Entonces tiene que hacer la deconvolución. Tiene que hacer como que el proceso inverso en cierta forma. ¿Sí? Bueno, bien, batch normalization. Bueno, el dropout, que esto es para estabilidad computacional también. Y bueno, y una red. Esta es la función generador. ¿Está? ¿Qué es lo que hacemos? Acá creamos la capa de entrada con keras layer input. Creamos la capa de entrada y le decimos lo que le va a ingresar al generador, que va a ser algo, una imagen. A ver, si bien yo estoy trabajando con imágenes ya en 256 y 256, no necesariamente esta red neuronal le tenés que meter una imagen 256 para que funcione. Se entrena con esas, pero vos le podés poner de cualquier dimensión y te las toma como input igual. Por eso está known y está 3. ¿Sí? Bueno, entonces después viene el downstack. Fíjense, downsample, acá yo llamo downsample 64 apply batch norm false, que es esto que yo definí acá arriba, que es el downsample, ¿ves? Yo había puesto apply batch norm true, que eso era lo que iba acá, ¿está bien? Para saber si se aplica o no se aplica el batch normalization. Por defecto estoy aplicando la batch normalización. Y filters es lo que está acá, que es el número de filtros que tiene esa capa. Fíjense que ese 64 acá, fíjense, ese 64 son 64 filtros, 128 filtros, ¿está bien? Es el número de filtros, ¿sí? Entonces, vamos aquí, y acá lo único que estoy haciendo, yo había creado el bloque, los bloques, el bloque de ascenso y el bloque de descenso, y ahora lo que estoy haciendo aquí es ponerlos uno atrás del otro en una tupla, digamos, ¿sí? Entonces le indico los filtros y creo otro bloque con los filtros, creo otro bloque con los filtros. Lo mismo hago para el upscaling. Fíjense que se programa todo bastante similar. Es todo bastante simple. Definimos el inicializador, transporte, la transpuesta, se crea. Y acá, esto no lo dije, pero digamos, dentro de la arquitectura, lo que nosotros usamos es una arquitectura de tipo UNet. ¿Qué es una UNet? Es una arquitectura que, aparte de tener este descenso de información a través de la red neuronal, tiene conectada cada bloque con su bloque correspondiente, ¿está? Tiene como un salto de conexión entre el bloque y el otro bloque. Eso se llama skip connection. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se genera este tipo de conexiones? Se le da a la red neuronal la posibilidad
de que ella decida si es que quiere tomar la información que sale de este bloque o quiere tomar la información sin haber sido procesada directamente. ¿Por qué? Porque a veces estos filtros son tan exagerados que a veces la información que termina quedando filtrada acá no es suficiente para que el decodificador la pueda terminar de resolver. Entonces lo que hace, como cuando le falta algo de información, digámoslo así, recuerden que esto se termina resumiendo toda una imagen a un único vector ahí, se comprimió la información brutalmente, entonces lo que hace cuando no la puede resolver, directamente decide ver lo que estaba, lo que le había entrado al bloque y no lo que le había salido al bloque. ¿Está? Más o menos como para que lo vean. Esa S es lo que define las skip connection, ¿no? El input, y acá está. Lo que hacemos es concatenar una cosa con la otra, ¿sí? Y empezamos. Fíjense, X hace down X. ¿Qué significa eso? Que estamos... ¿Dónde está? La salida de uno de los bloques, eso significa la salida de uno de los bloques entra dentro del bloque siguiente. Y la salida entra dentro del bloque siguiente. ¿Está bien? Y cada vez que sale algo, se va agregando a esta S, que es una tupla, ¿sí? Se va agregando esa salida, se va agregando a esta tupla, que después digamos, se equipara de forma reversa, porque, a ver, acá fíjense, la primera capa sería la última, o sea que si esta es la última, esta sería la primera. Entonces, de forma reversa se van, digamos, emparejando. Por eso se pone de forma reversa, se van emparejando una conexión con la otra. Después se hace acá estamos haciendo como un zip, o sea, armando una única tupla, donde quedan agrupadas las salidas del upstack con las salidas del downstack, ¿sí? Bueno, más o menos como para que vean. Esto que está saliendo acá, esto sería lo que generaría un generador de forma aleatoria la primera vez sin hacer nada. ¿Está? Esta imagen como para que vean. Hace cualquier cosa. Y esto siempre va a ser aleatorio, cualquier cosa. ¿Sí? Bien. Ahora, después tenemos acá lo que construimos en la patchgun, que básicamente es el discriminador. ¿Está bien? Tiene las entradas, tiene de entrada... Lo que pasa, el patchgun tiene la entrada, tanto de la imagen original como la imagen generada. ¿Está bien? Y más o menos, si ustedes ven en la arquitectura, que aquí sería el decoder, es más o menos lo mismo. Así se programan redes neuronales. No es, a ver, la dificultad de la red neuronal no está en la programación, básicamente, sino está en la matemática y cómo se procesan los datos. ¿Sí? Esto es muy parecido, no sé si vale la pena verlo, pero fíjense, queda el layer y después se hace una convolucional de nuevo de 2. No sé si tiene mucho sentido verlo. Lo que sí tiene sentido ver por ahí es lo que sale de ese discriminador. Esto que está aquí es el mapa de características que sale del discriminador. ¿Está? O sea, si ustedes tienen un discriminador, esto obviamente, de nuevo, es una red neuronal que no está entrenada, no tiene nada, va completamente aleatorio la salida de esto. Pero este es el patchgun. En los puntos más oscuros quiere decir de que no se parece tanto, y en los puntos más claros quiere decir que se parece más. ¿Está bien? Por ejemplo, en el azul estamos hablando de que es más parecido a una imagen real. Y esto es lo que sale del discriminador y se relaciona después con el generador, ¿sí? Si ustedes piensan, a ver aquí en la arquitectura, si ustedes piensan, el generador lo que trata de hacer, básicamente, es que se equivoque esta red neuronal. O sea que la función de error que tiene esta red neuronal, el discriminador
trata de maximizarla, a diferencia de lo que haría una red normal, que es minimizar el error. Este generador trata de maximizar ese error, mientras que esta trata de minimizarlo. Y a través de esa función de errores que se relacionan las dos inteligencias artificiales. Esa función de error se le llama función de error adversario, entonces se partieron en la cabeza, pero tiene una estructura particular y no es una, digamos, no es un, digamos, un error cuadrático medio, son funciones un poco bastante más complejas. Es más, creo que voy a ir a esa parte, generator loss, ¿dónde está? Sí. Yo creo que ya esa parte es como bastante más profunda para ellos. En realidad, me parece que lo que vieron tienen como para entretenerse un rato largo. Ahí mostrarle. Ahí le Quiero llevarlos mostramos un poquito los ejemplos ya para cerrar el tema completo. Ya para ir cerrando, yo sé que, o sea, mostrar código así rápido, que es difícil de entender, porque por ahí ni siquiera estamos familiarizados, no tiene mucho sentido. Pero la idea... Global está bien, pero la aplicación está bárbaro. Claro, pero la idea es... que solamente, no se aplica solamente a imágenes, sino también a todo tipo de problemas, en donde genera contenido la red. Eso es lo bueno. Eso es lo que nosotros queremos que se lleven, es que es una red que ustedes van a ver, se van a cansar de ver cosas en inteligencia artificial que lo que hacen es discriminar cosas o distinguir cosas, pero muy poco van a ver sobre lo que es crear cosas a través de inteligencia artificial. Por ejemplo, en base a esto, está generando una imagen que para muchos puede decir es realista, o con algunos detalles que te parecen raros, pero convence que es algunas fotos sacadas. Claro, pareciera que alguien la hizo. Es más... En realidad no, es la red neuronal la que la generó. Eso es lo bueno que tiene. Sí, incluso el caso de la canción, sí. Escuché un tema, yo por ahí generado a partir también de redes convolutivas de tipo. Sí. Es increíble la calidad que tiene. Videos, por ejemplo, profe, acá, esto es lo que yo le quería mostrar la otra vez, que le explicaba del ejemplo de hacer un video de turista por calles importantes o muy turista, y bueno, uno dice, no quiero que aparezca personas en medio del video, y esto es lo que hace. Hay un proyecto, por ejemplo, que combina esta tecnología más otra que es YOLO, que lo que hace es reconocer dónde hay imágenes de personas, hace un corte en la imagen y la rellena con este algoritmo de generación de imágenes. O sea, básicamente lo que está diciendo es que con una inteligencia artificial encontramos personas en la secuencia de fotogramas y hacemos el recorte. Y con la otra inteligencia artificial predecimos lo que debería estar atrás de esa persona para completar el fotograma, ¿sí? Está buenísimo. YOLO es impresionante. Yo lo vi trabajar. Es increíble la velocidad que tienen para detectar personas, bicicletas, animales. Sí, exactamente. O sea, ahí es donde estamos viendo que empezamos a combinar varias tecnologías y digamos, se pueden lograr cosas muy importantes. Enfocado en resultados, claro. Por ejemplo, hay una que también les recomiendo si lo quieren ver. GPT-3 es un modelo del campo del lenguaje natural que realmente ustedes le pueden poner 2 o 3 palabras y quieren que les arme un texto coherente y lo crea. No es que lo toma de internet o lo busca porque es un súper algoritmo de búsqueda. No, es una inteligencia artificial que ya es capaz de conceptualizar o crear el espacio latente conceptual de muchas palabras, entonces las puede relacionar. Es más, incluso si ustedes le dan una definición, por ejemplo, inventada, por ejemplo, es decir, los primigélidos son, no sé, autos que se desplazan a velocidades supersónicas, dándole ese concepto, la inteligencia artificial es capaz de utilizar el concepto en un texto perfectamente. O sea, puede crear un texto real, que si ustedes lo leen parece de persona,
usando ese término que ustedes acaban de inventar. Y eso es una prueba de que no es un buscador. Una prueba real de que no es un buscador dentro. Pero a la vez puede también utilizar toda la Internet para construir conceptos mucho más complejos, inclusive hilados unos con otros y así, ¿no? Exactamente. La verdad que son tecnologías. ¿Y qué se descubrió con ese modelo y que todavía está en estudio? Porque consiguieron, era un modelo entrenado para producir texto, digamos, para entender lenguaje, pero consiguieron resolver ecuaciones matemáticas con la misma inteligencia artificial sin entrenarla para esa otra función. Entonces, digamos, como que consiguió entender tan bien los conceptos que los pudo relacionar a nivel matemático. Así es. Sí. Chicos, ¿cómo van ustedes? ¿Quieren que vamos redondeando ya o quieren que les haga no, ya está. Nosotros, a ver, lo que queríamos ya lo mostramos. Más que nada, por ahí lo difícil es mostrar esto, el entrenamiento, que sería muy lindo ver cómo va mejorando, ver cómo el programa realmente va encontrando las fallas y las va solucionando época a época. Pero bueno, nosotros ya terminamos. Eso sería... Tengo una pequeña, digamos, por las dudas, guardé acá un dataset de cómo va mejorando con 800 imágenes. Bueno, tendré que ir al Drive, porque también se van guardando todas las imágenes que se van entrenando. Tenemos tenemos las imágenes de entrenamiento. Si tengo... Eso capaz que quede más claro ahí, pero básicamente eso sería... para cortarlo. Lo lindo es ver cómo se va entrenando y cómo va encontrando mejorar. Ahí está, dale. Bien. Fíjense, empezamos con esta que es 00, señala de 00, con esa, y fíjense cómo va ganando nivel de detalle. ¿Cuál es la última? A ver, la vamos a poner ahí. Todas estas fueron saliendo, ¿no? Están en el Drive. Decís que el Drive es gratis. No, yo guardé uno justamente. Pero igual está en la carpeta, pero así termina. Empezamos con eso otro. Y depende de... Abrí la primera. Ahí está. Empezamos con esto. Obviamente, si le das muchísimo más entrenamiento, se nota una mejoría y es una imagen que está generada. Y igual hay ciertas cosas que son muy importantes en los conceptos que yo les di. Es que, si recuerdan en matemática, también existían lo que eran mínimos locales y no mínimos totales. Obviamente... No te preocupes, se van a olvidar esos detalles porque dieron muchísima información en muy poco tiempo. Es una preparación muy, muy linda la que hicieron ustedes con este tema, por ustedes mismos inclusive, ¿no? Sí. Yo creo que la moraleja más importante que los alumnos de Computación 2 pueden tener ahora es que comenzamos la asignatura viendo un borrador, ¿no? Viendo un ensayo que se llama, que era la previa al paper. El paper es la base de actualización permanente que deberíamos tener para obviar esta cuestión que es real, que la universidad, ¿qué te da? Te da un ABC, te da una suma y resta. Y este tipo de documentos te actualizan a los últimos conocimientos. Y lo que hicieron ustedes justamente es tomar como referencia estos papers que salieron de algún congreso internacional seguramente, y entonces tratar de recrear lo que se logró en ese conocimiento científico, y entonces de cierta manera se ponen a tope en la tecnología. Esa es, creo yo, la moraleja más importante. Si ustedes lo dejan en un Drive y lo podemos compartir al enlace, y alguno de los alumnos puede llegar a recrearlo, me parece que ahí sería ya extremo el aprendizaje que se logra con esta práctica, ¿no? Esa es la parte que más me interesaba a mí, porque en realidad en Computación 2 solamente llegan a ver hasta el perceptrón. O sea, no es lo básico que ustedes dieron, es la primera parte, serían algunas diapositivas, pero lo que mostraron llega mucho más allá, y yo quería justamente que muestren eso que lograron, de cómo este panorama integra la posibilidad de que ya la red neuronal no se comporta solamente para predecir, discriminar, reconocer, sino que logra aprendizajes significativos que pueden después crear nuevos contenidos a partir del conocimiento que ya tiene esa arquitectura que se generó. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta, chicos del grupo, aprovechando que los muchachos están preparados. A ver.
Bueno, Ah, también de decir también que el material se lo vamos a estar subiendo, no sé a qué grupo, profe, se lo mandamos a usted para que o que ujú. pasen a algún grupo para que le demos todo el paper más la información que conseguimos para que puedan replicar el proyecto si quieren. El Perfecto. dataset también. Sí. Sí. También Me lo envían agregar, a mí, yo tengo algo de material también para enviarles, más sobre lo que deberían ver en concreto, pero igual todo lo que ustedes me pasen, yo lo voy a pasar acá a la asignatura. perfecto. También decirles a los chicos que si quieren profundizar un poco más, también hay esta arquitectura, ya es relativamente vieja en 2012 y tienen eh, una mejora que la aplicó NVIDIA Finlandia, sobre modelos ya HD, digamos, porque esta arquitectura estaba complicada para llegar a niveles de resolución muy altos. Necesitábamos muchos días de entrenamiento y un montón de cosas, y ya NVIDIA Finlandia consiguió hacer que la arquitectura dé resultados en HD como las caras que mostramos en la presentación, esas caras son en HD. Fíjense que ninguna de esas caras que han visto son reales, perfectamente pasan por alguien real y consiguieron hacerlo de una forma bastante inteligente que fue haciendo que vaya creciendo la resolución de la imagen a medida que va necesitando un mayor nivel de, digamos, de detalle. Entonces, Claro, se entrena mucho más rápido al principio porque es poca resolución y a medida que va creciendo se entrena más lento, pero siguen siendo pocos píxeles a así es. entrenar, por así decirlo. Yo les cuento a los muchachos rojos que la computación 2 ustedes no la tuvieron porque son de ingeniería, Claro. pero ¿qué hace esta asignatura? Esta asignatura introduce, digamos, el concepto de funciones matemáticas desde un punto de vista que tenga que ser funcional, y con el paradigma de programación funcional le tratamos de dar un sentido en lo práctico. Entonces, una neurona, ¿qué es? Básicamente una función, como ustedes muy bien lo explicaron. Sí. Y todo el proceso que viene después, que ustedes mostraron panorámicamente, lo que hace es potenciar esa capacidad, porque una imagen, si yo quiero analizar una imagen buscando un objeto, tengo que redimensionarla, purificarla, normalizarla, filtrarla, eliminar detalles, darle un montón de procesos que son los que ustedes mostraron ahí en distintas etapas de la Sí. programación. Vamos muy rápido. Pero la neurona, el proceso básico es un proceso simple, digamos, matemáticamente, ¿no? Sobre el que se basa todo el resto de la tecnología. Así que Bien. enormemente agradecido, muchachos, de nuevo. No, No, gracias a Como gracias a vos. habrán usted. visto, la pasión que le han puesto es enorme para los alumnos que los estuvieron viendo. Es enorme la pasión que le han puesto, y la forma en la que creo que les gustó el tema da para que sigan ese camino. Así que Seminario 2 es lo que ellos hacen. O sea, aprenden a aprender por sí solos, y eso es lo bueno y lo fabuloso que tiene esa asignatura. Y resultados como este se logran también, por supuesto, por la aplicación que tienen los alumnos en el tema, y que ya lo han demostrado los muchachos. Como les decía yo, en seminario estuvieron al rojo vivo, ¿eh? Así que los felicito, muchachos. Yo Quizá un poco agradecido. menos organizados que ahora, quizá. Sí, está bien. Así que bueno, de ahí como ven los comentarios también, agradeciéndole y Bien. felicitándolo, Muchísimas básicamente. gracias a todos, chicos. A usted, profe, por darnos la oportunidad también de mostrarle a los chicos más o menos nuestro trabajo y que les haya gustado. Así que bueno, cualquier A ver cosa qué dicen. pueden contactar con nosotros y sacamos algunas dudas después, otro día más tranquilos, después ya recapitulando un poco toda la información y les podemos sacar alguna duda que les pueda llegar a surgir. Buenísimo, muchachos. Muchísimas gracias por la voluntad, muchísimas gracias por la dedicación que le han puesto al tema, y sobre todo por darnos este tiempo, ¿no? Para explicarle y compartir los conocimientos que ya adquirieron. Bueno, Bien. gracias, profe. Hasta Con luego. libero. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Bien, jóvenes, entonces, después de haber visto esta presentación de los muchachos, lo que me queda es comentarles que yo les voy a pasar un material de lo básico que hacía al tema de ellos, y que es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede conceptualmente.
Es muy poco probable que entre esto en el examen, ya vamos a ver, según lo voy a determinar este fin de semana seguramente, pero sí, si a alguno le va mal en el parcial, entonces va a tener que hacer un trabajo ya sí sobre una actividad puntual que va a estar basada 100% en redes neuronales. Yo les voy a pasar un material de una hormiga robótica que utiliza la neurona como concepto y las diapositivas de introducción a las redes neuronales para que ustedes tengan una base un poquito más clara de lo que ellos estuvieron explicando, de lo que es aprendizaje supervisado, no supervisado, etc. A mí, en lo particular, lo que ellos vieron es bastante más avanzado de lo que ustedes van a ver, o lo que ustedes deberían haber visto, mejor dicho. Lo de ustedes llega, como les digo, hasta lo que es el perceptrón como neurona artificial y, y sí se toca, por ejemplo, una parte de lo que es la activación, los entrenamientos, el diseño, los tipos de aprendizaje que existen, en fin, algunos conceptos así, pero más desde lo básico. Así que yo les estoy pasando eso como material. Eh, para que ustedes también lo vayan teniendo. Pero este es un campo que sigue creciendo cada día. Este tema de la inteligencia artificial, no dejen de leerlo con un poquito de cariño, porque la verdad que se va a hablar cada vez más del tema este, ¿no? Ya están creciendo exponencialmente esas inteligencias artificiales, paralelo a los conocimientos biológicos que tienen del cerebro y los están aplicando de lleno ya. Ayer leí una noticia donde hablaban de la cuestión electromagnética de la conciencia, o sea que ya están peligrosamente avanzando en algunos temas que son delicadísimos. Bueno, por hoy eso sería todo, espero que les haya gustado el tema, si bien algunos conceptos han sido muy técnicos, pero creo que la idea era darles, como les digo, un panorama de por dónde va esta cuestión, cómo lo aplicaron usando filtros y sobre todo cómo tomaron un paper, ¿no? Tal cual como cualquiera de ustedes lo puede tomar, paper que sale de cientos de congresos, miles de congresos que se hacen alrededor del mundo en temática de lo más diversa. Yo acabo de participar ahí, en este caso ya como oyente de WIC, hice también el de CASIC, y bueno, estoy como tratando de mantenerme a tono con todo esto, ¿no? Porque va evolucionando tan rápido, y algunos son pagos y otros no. Así que por ahí, si alguno de ustedes tiene interés, por supuesto, debería tratar de hacer su congreso, ¿no? Porque se aprende ahí muchísimo y bueno, la gente que expone en un congreso es porque pasa un montón de filtros y ya está en condiciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, el que estoy haciendo que es pago es el de Hayo, el de las 49 Hayo. En algún momento me tocó disertar también en una Hayo, así que de hecho recibí un premio en una de esas Hayo, un premio nacional por un estudio que hice. Así que en eso no, traten de no quedarse. Lo que muestran después los papers son el resultado de lo que el congresista estuvo presentando, también es con una suerte de resumen. Así que bueno, son importantes. ¿Alguna preguntita, chicos, para ir cerrando ya con cuestiones de esto, del examen? ¿Subiría esta clase, profe, a la plataforma para el caso que haya que hacer el trabajo? Sí, todo esto se los voy a pasar una vez que ya se genere el enlace, que creo que si lo cierro ahora ya debería como empezar a generarse. Y